Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un excelente webinar y capacitación sobre teja real, la teja plástica, donde veremos temas de producto e instalación. Así que muchas gracias por acompañarnos. Mientras que damos inicio a la misma, rápidamente, para aquellos que no nos conocen, un poquito de la historia de Hopsa y cómo estamos operando hoy mismo con esta pandemia. Bueno, tenemos 75 años de estar en el mercado panameño, lo cumplimos este año, estamos muy contentos y orgullosos de tener tanto tiempo sirviendo a Panamá. Igualmente, algo que nos llena de mucho orgullo es que seguimos fabricando localmente. Tenemos 3 fábricas en Panamá, una fábrica de techos en el área de transísmica, de donde estamos ahorita mismo transmitiendo este webinar. En esta fábrica se fabrica todo lo que son los techos de zinc, las láminas de zinc, las carriolas, y los perfiles metálicos 2D tracks para sistemas livianos. Igualmente tenemos una fábrica de puertas en el área de la pulida del crisol y un taller de hojalatería, uno de los talleres más grandes del territorio nacional. Y nuestra fábrica de EPS, mejor conocido como foam, y sistemas constructivos livianos en el área de Pacora. Igualmente tenemos 13 tiendas ahorita mismo a través de todo el territorio nacional, 4 en el área de la ciudad, 3 en Panamá Oeste, en las provincias centrales, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, y damos servicio a domicilio en todo el territorio. Hoy en día nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, que está disponible de 6 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Lo pueden ver en pantalla, el 6550-1921. Aquí podrán conversar con nuestros expertos, igualmente podrán cotizar y podrán comprar y coordinar que sea una entrega a domicilio o retiro en tienda. Igualmente tenemos nuestra tienda online, tienda.hopsa.com, donde ustedes pueden también ver toda nuestra disponibilidad, nuestros productos, comprar los mismos y coordinar un retiro en tienda o entrega a domicilio. Y nuestras sucursales, que están abiertas de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados, donde nos permite la cuarentena general y el toque de queda de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Así que los invitamos, a aquellos que no han pasado por nuestras tiendas últimamente, a visitarnos. Tenemos bastantes productos interesantes, surtidos nuevos que pueden venir a conocer. Algunas instrucciones antes de dar inicio. Por favor, cualquier pregunta que puedan tener, escribir en la sección de preguntas y respuestas. Estaremos dando al final un espacio para contestar las mismas. Trataremos de contestar todas las que nos pregunten a través de la presentación. Importante no escribirlas en el chat, ya que leeremos las mismas en la sección de preguntas y respuestas. Si tienen una computadora, idealmente verlo para que puedan ver las filminas un poco más grandes. Si lo están viendo desde un celular, por favor, si lo pueden poner de manera horizontal para poder apreciar mejor las diapositivas. Una vez que inicie nuestros socios estratégicos de Teja Real, la capacitación tomará unos 45 minutos y haremos aproximadamente 1 hora para preguntas y respuestas al final de la misma. Como saben, en Hopsa somos techeros. Nos encanta, nos apasiona el tema de los techos. Tenemos una amplia variedad de techos, desde el zinc, fibrocemento, techos transparentes, translúcidos, teja metálica. Y bueno, hoy nos enfocaremos en una de estas variedades, que es la teja plástica, teja real. ¿Y qué veremos hoy? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, vamos a entender, si quieren comprar un techo plástico para su casa o para una remodelación de la misma, cuáles son las opciones y las ventajas de la misma. Igualmente verán que el techo plástico es una gran opción para áreas de alta salinidad, que bueno, en este país encontramos varias de ellas en las costas. Es un techo de bajo mantenimiento, así que veremos un poquito acerca del mantenimiento del mismo. Y también, si quieren conocer el proceso básico de la instalación, hablaremos de la misma. Con eso los dejo con Jorge Murillo, de Teja Real, la fábrica de tejas plásticas, quien estará dando la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy contento de tenerlos todos aquí. Jorge, bienvenido. Buenos días, verdaderamente un gusto y un placer para nosotros poder estar con ustedes en esta importantísima charla. Jorge, sí, por favor, ¿pudieras quitar el filtro que se ve un poquito mal el video?
Y disculpa. Ah, ok. Voy a quitarlo. Permítame un segundo, por favor, inmediatamente. Sí, perfecto. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Claro que sí. Un placer verdaderamente estar con ustedes. Para nosotros es sumamente importante poder contar con el apoyo de un socio estratégico comercial como Hopsa en la zona de Panamá, que sabemos que son realmente líderes en el sector de techos y bueno, pues realmente estamos seguros de que para todos los aquí presentes es una gran oportunidad también aprender un poco más sobre nuestro producto. Y sí quiero resaltar lo importante que es para nosotros tener a Hopsa, una empresa con tanta trayectoria, tan grande, comercializando nuestro producto y ser el distribuidor oficial a nivel de Panamá. Entonces, el día de hoy, pues queremos hablarles algunas cosas para que ustedes entiendan un poco más, sepan lo que es Teja Real. Vamos a contestar todas las preguntas que podamos, efectivamente, y estamos seguros de que a partir de hoy van a tener una percepción muy diferente de nuestro producto, se van a dar cuenta que es un producto líder, que es un producto ganador y que definitivamente se adapta, que eso es muy importante, a la zona de ustedes, por características no solamente de resistencia, aislamiento térmico y otros factores que vamos a ver. Entonces, si gustan, por favor, vamos a la primera diapositiva, si son tan amables. ¿Qué es Teja Real? Teja Real es un producto que son tejas plásticas con apariencia muy similar a la teja tradicional de arcilla. Ustedes básicamente lo que van a adquirir es un producto que visualmente es como la teja tradicional de barro, pero con una serie de ventajas importantísimas. Son de material total y completamente reciclado. Esto quiere decir que es un producto de muy bajo impacto ambiental, es un producto ecológico, amigable con el ambiente, diseñado para nuestros climas tropicales. Esto es algo muy importante. Esto es un producto que nació en la región. Esto es un producto que está diseñado para soportar nuestros climas, que son climas pues, muy particulares, obviamente, por factores de humedad, lluvia, calor, una transición, cambios de temperatura sumamente rápidos. Entonces, ustedes tienen la seguridad de que están adquiriendo un producto que está diseñado para nuestras latitudes. No es lo mismo productos diseñados para el clima un poco más hacia el norte, que algo que esté total y completamente tropicalizado. Y pues obviamente no solamente están adquiriendo un producto de altísima calidad, sino que también va a embellecer su proyecto, ¿verdad? Desde la parte visual, Teja Real tiene bondades increíbles que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuál es el proceso de fabricación? ¿Qué componentes tiene? Bueno, empecemos desde lo que es la parte de la materia prima. ¿Qué utilizamos nosotros? Como habíamos dicho, es plástico reciclado, pero ¿qué tipos de plástico? Voy a darles un par de ejemplos muy claros y que nos van a ayudar un poco más a entender. Por ejemplo, de una botella, no podemos reciclar la botella, pero sí reciclamos las tapas de la botella. Podemos reciclar algunas bolsas plásticas, como por ejemplo la bolsa del detergente, que es una bolsa pues bastante gruesa. Y bueno, muchísimos otros tipos de plástico. Es muy importante resaltar de que Teja Real, gracias a su proceso de manufacturación, tenemos control de calidad sumamente estrictos. Como en todos los productos, existen calidades y categorías. Teja Real se asegura que el plástico que se va a utilizar para la fabricación de las tejas sea calidad AAA. ¿Por qué? Porque es un producto que va a durar muchísimos años expuesto a las inclemencias del clima, ¿verdad? Una vez que tenemos todos estos productos para reciclar, todo este material para reciclar, vamos a transformarlo. ¿En qué lo vamos a transformar? Bueno, obviamente después de un proceso de limpieza y demás, vamos a transformarlo en pellets, que son estas bolitas pequeñitas de colores. De ahí obviamente ya entra un proceso donde lo empezamos a mezclar con una cierta cantidad de aditivos químicos, que es lo que nos va a permitir lógicamente pues darle su resistencia, durabilidad en el tiempo y adicionalmente color. Lo pasamos a una máquina que es una inyectora, que es maquinaria de punta en cualquier parte del mundo, que esto es algo muy importante, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos tecnología de punta desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Entonces se hace un sistema de inyección a un molde donde el material, digamos, una vez ya que lo revolvimos, lo que son los pellets más todos los aditamentos químicos, entra fundido a un molde, pasa por un proceso de enfriamiento y de ahí es donde se nos deriva lo que es la teja plástica, el panel o lámina que ustedes pueden
ver en las sucursales de Hobsa, ¿verdad? Si gustan, continuamos, por favor. Teja Real es una empresa 100% costarricense. Vamos a hablar un poquito rápidamente de quién es Teja Real, porque también es importante conocer algo de la trayectoria. Es una empresa de capital completamente costarricense que nace a finales de los años 90 y se establece como líder y pionera en la industria y la venta y fabricación de lo que son las tejas plásticas. No solamente pues contamos con un proceso de venta a nivel local de Costa Rica, sino que ya desde hace muchísimos años contamos con un proceso de exportación sumamente importante a lo que es la parte de Centroamérica, Panamá, el Caribe. Hemos reciclado al menos 10,000 toneladas de producto, de material. Quiere decir que hemos estado evitando que una cantidad significativa de desechos lleguen a los lugares donde la naturaleza no va a saber qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, no solamente están comprando un producto de altísima calidad, sino que adicionalmente estamos cooperando con el medio ambiente, que esto es algo sumamente importante, ¿verdad? Si gustan, proseguimos, por favor. Algunas de las ventajas de nuestro producto. Teja Real, por muchas cosas, es un producto sumamente fácil de instalar. ¿Por qué? Su manipulación es sumamente sencilla. Viene, a la hora que ustedes hacen la compra, vienen paquetes de 10 unidades, es un bulto que es muy fácil de manipular. Entonces, la persona puede subir este bulto, que son básicamente 5 metros cuadrados, a cualquier techo. No es muy pesado, entonces lo van a poder estar moviendo por todo lado, ¿verdad? Es sumamente resistente, es sumamente liviano, entonces no vamos a tener problemas con lo que es la parte de instalación. Vamos a verlo ya un poco más detallado en sí, lo que es la instalación del material más adelante, pero sí mantengan de que es muy fácil de instalar. Cualquier persona sin una previa experiencia lo hace. Algunas ventajas de nuestro producto es que se puede caminar sobre ellas, tiene una resistencia increíble. Entonces, ¿qué ayuda a esto? Bueno, a la hora de instalarlo, básicamente la persona va a estar instalando y trabajando sobre lo que ya puso. Y obviamente, pues no solamente puede estar una persona en el techo, sino que van a poder estar varias personas simultáneamente trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, que eso ayuda. Como pueden ver en las fotografías, el material de nosotros puede soportar que un tractor o un cargador de 12,000 kilos pase sobre él sin deformarse. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de memoria inteligente, por decirlo de alguna manera. Entonces el material, al recibir pues un abuso de ese tamaño, que lógicamente en el techo nunca va a existir nada, ni siquiera cercano a eso, porque ya posiblemente una persona de más de 100 kilos le cueste subirse al techo, pero lo que queremos demostrar es la resistencia que tiene nuestro producto, que es sumamente resistente. Entonces no va a haber ningún problema que la gente esté caminando sobre ellas una vez que el producto ya está instalado, de suma resistencia. Y si por alguna situación están haciendo una instalación, ejemplo, en un segundo piso y se cae una lámina, pues simplemente lo que hay que hacer es recogerla y volverla a subir, porque van a tener la certeza de que no le va a pasar absolutamente nada. El material lo resiste. Si gustan, pueden continuar, por favor. Lo que es la parte de cortar es sencillísimo. Nosotros recomendamos utilizar una esmeriladora con un disco de corte para concreto. Pero bueno, hay algunas otras opciones que se pueden utilizar. Lógicamente, por un tema práctico y de seguridad, lo más fácil es utilizar la esmeriladora, porque la idea es tratar de avanzar lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, como Teja Real permite toda esta facilidad con las cosas, pues con las herramientas correctas todavía mejor. Si gusta, proseguimos, por favor. Esto es algo sumamente importante. La gente piensa que como es un material plástico, se quema. No, les voy a explicar. Teja Real es un producto ignífugo. Quiere decir de que no es un propagador de incendios. Parte de toda esta mezcla química que nosotros le ponemos es un retardador de combustión. ¿Qué es lo que pasa? Si por alguna situación muy extraña cayera algo encendido en el techo, pues realmente no es algo común, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Tienen una casa en la playa, debajo de palmeras, la palmera la golpea un rayo y caen unas hojas encendidas por el rayo, fuego.
no va a haber un incendio debido a eso. ¿Por qué? Porque el material, una vez que se acaba la llama, se acaba el fuego. O sea, no es que se propaga el incendio. Entonces es un material ignífugo. Obviamente, como cualquier material, tiene un punto de fusión, el cual es bastante alto, pero bueno, realmente ya estaríamos hablando que para que el material se empiece a deformar, tiene que haber un incendio, o sea, la casa se está quemando durante un tiempo prolongado. Pero, como les explicaba, si cae algo encendido sobre el techo, que esto es algo muy difícil, pero tampoco imposible, no se va a propagar un incendio. El material es ignífugo, no propagador de incendios. Una cosa muy, muy importante, porque como les decía, creemos que todo lo plástico se quema. Teja Real es una cubierta completamente funcional. ¿Qué quiere decir esto? Contrario a las tejas de barro, ustedes necesitan colocar una segunda cubierta. Usualmente se coloca una cubierta metálica o una cubierta de fibrocemento, como las que vende Hopsa, pero en el caso de nosotros es un techo funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a instalarlo directamente a la estructura. ¿Qué nos va a permitir esto? Obviamente vamos a tener un acabado sumamente bonito desde la parte de arriba y desde la parte de abajo. Ahorita vamos a ver lo del tema del color. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven por arriba lo ven por debajo. El color está dentro de toda la lámina. Entonces, tenemos un doble acabado, por decirlo de alguna manera, y en ciertas construcciones va a permitir no utilizar un cielo raso o un cielo falso, como la fotografía que estamos apreciando en este momento, ¿verdad? Que esto es un restaurante bastante grande, al aire libre, y simplemente lo que hicieron fue poner la estructura y sobre eso directamente hacen la instalación de teja real. Entonces, quiero aclararles muy bien esa parte, tengamos en cuenta que no es decorativo, es un techo 100% funcional, que eso es un detalle sumamente importante. El material de nosotros está tratado contra rayos ultravioleta. Cualquier producto que tenga una exposición al sol empieza un proceso de degradación, lógicamente, ¿verdad? El material de nosotros, dentro de todos los aditamentos que incluimos a la hora de hacer la mezcla, tiene un repelente de rayos ultravioleta, es un anti-UV. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que refleja los rayos ultravioleta en la lámina hasta en un 98% y evita que el proceso de degradación por efecto de la exposición al sol, como en otros materiales, sea rápido. Entonces, esto nos va a asegurar que el material se va a preservar por muchísimos años expuesto a nuestros soles del Caribe bueno, y Centroamérica, que son tremendos, ¿verdad? Como sabemos, principalmente ustedes en Panamá, hay zonas donde la temperatura es altísima y la exposición y la radiación del sol es tremenda en estas zonas, ¿verdad? Entonces van a tener la tranquilidad de que tienen un producto que está tratado contra los rayos ultravioleta, que es lo que produce una degradación en el tiempo sobre los diferentes materiales. Entonces esto es una tranquilidad para ustedes. Seguimos, por favor. Bueno, como hemos estado hablando, Teja Real es un producto que es 100% de material reciclado. Quiere decir de que ustedes están comprando un producto amigable con el ambiente, un producto verde. Nosotros tenemos lo que es la certificación 14001, el ISO 14001, que es una certificación ecológica. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que son productos de altísima calidad, pero de productos reciclados. Es un producto de muy bajo impacto ambiental. Entonces, aparte de que estamos embelleciendo nuestro proyecto, estamos ayudando al medio ambiente, que bueno, yo creo que bastante falta le hace, ¿verdad? Definitivamente. Seguimos, por favor. Esto es una característica muy importante, lo que es la parte térmica del material. Teja Real, gracias al tratamiento anti-UV que tiene, o anti-rayos ultravioleta, tiene una resistencia, digamos, a la transferencia de calor muy alta. Esto se mide en radios, que el valor sería de R1249, que para efectos técnicos esto es un factor de aislamiento bastante alto, pero vamos a hablarlo en temas un poco más sencillos, ¿verdad? Teja Real va a reducir considerablemente la temperatura interna de la casa. Obviamente esto en Panamá es todo un tema porque, bueno, yo los únicos lugares que conozco que son más frescos es allá por el lado de Boquete y Volcán. El resto del país es bastante caliente, igual que el país nuestro, ¿verdad? Que tenemos temperaturas muy altas y pues necesitamos que donde vivimos tratar de estar lo más
cómodos y frescos posibles, ¿verdad? Entonces, con teja real van a tener una reducción de temperatura muy importante, no solo porque el material en sí repele el calor, sino que también por su diseño, por la curva del material que es tan alta y la manera en que se alinean, esto va a funcionar para que el aire caliente que se va acumulando en el cielo raso o el espacio entre el cielo y el techo falso circule y se evacúe más rápido. ¿Por qué? Porque a pesar de que el producto es totalmente hermético al agua, pues sí tiene ciertos puntos de respiración que permite que el aire caliente se escape lo más rápido posible y mantener una temperatura promedio constante sumamente fresca. Lo que es la lluvia, que es lo único que se podría decir que impacta directamente el material, pues no se escucha. Entonces, si están en medio de una lluvia muy fuerte, un aguacero muy fuerte, no van a tener que estar ahí pues poniendo el televisor a todo volumen o hablando durísimo para que todo el mundo los oiga. En zonas más frescas, porque como teja real no solamente repele lo que viene de adentro, sino que evita que el calor se escape rápidamente de la casa. Entonces, en zonas frías, lo que hace es que también mantiene una temperatura promedio constante muy confortable y pues obviamente también reduce el ruido ambiente en general. Si gusta, continuamos con la otra lámina, por favor. No se oxida. Esto es algo importantísimo porque teja real no solamente es inmune a cualquier agente corrosivo de la naturaleza, y son varios. En el caso de ustedes, pues solamente tienen el efecto directo de lo que es el salitre del mar, pero en el caso nuestro no solamente tenemos la corrosión por salitre, sino que tenemos algunos otros problemas de lluvia ácida y volcanes también. En Panamá en estos momentos ustedes no tienen ningún problema de ese tipo, pero también somos inertes a cualquier tipo de corrosión por otros efectos, como por ejemplo, tenemos muchos clientes con fincas de ganado o fincas porcinas, donde la corrosión es sumamente alta por efecto del amoníaco que se libera, digamos, de los orines de los animales. Obviamente somos inmunes a ese tipo de corrosión. También en fábricas de procesos industriales, como por ejemplo fábricas de cloro, que también son procesos corrosivos sumamente altos. Entonces, no solamente somos inmunes a la corrosión por efectos de la naturaleza, sino por agentes externos como las fábricas y este otro tipo de situaciones. Seguimos, por favor. El producto es total y completamente libre de mantenimiento, no solamente por su alta resistencia, que sabemos de que no hay ningún problema que constantemente se estén subiendo al techo, no sé, por ejemplo, a dar mantenimiento a los canales, bueno, los aires acondicionados, que pues ahora en todas las construcciones hay una cantidad importante de los mismos, sino que también no necesita pintura. ¿Por qué? Porque el color, como ustedes pueden apreciar en la fotografía, el color está dentro de la lámina. O sea, todo el grosor de la lámina contiene color. Entonces, no es una capa superficial, ni por la parte de arriba, ni por la parte de abajo, sino que está dentro de la lámina. Obviamente, esto va a producir de que no se requiera ningún tipo de pintura en el producto. Se vuelve total y completamente libre de mantenimiento. Si gusta, continuamos, por favor. Sumamente liviana, estamos hablando de 6 kilos por metro cuadrado. Este tema del peso es muy importante. ¿Por qué? Número uno, por un tema de estructura. Como para darles un ejemplo muy claro, los techos metálicos tradicionales tienen un peso de aproximadamente 5.5 kilos por metro cuadrado, un poco más, un poco menos. El producto de nosotros tiene un peso de 6 kilos por metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Que básicamente ustedes lo que necesitan hacer es una estructura, ya sea metal o madera, que va a estar diseñada para soportar el peso, digamos, de los materiales metálicos, con una diferencia muy grande, que es que el acabado que están obteniendo es un acabado de teja de barro. Entonces, esto es sumamente importante. También su bajo peso permite que el transporte, la manipulación sean muy sencillos, ¿verdad? Que esto también se traduce en una ayuda muy grande y una velocidad de instalación mayor. El producto de nosotros no es poroso. ¿Qué quiere decir eso? Contrario a otros materiales, no acumula agua. Entonces, su peso siempre va a ser de 6 kilos por metro cuadrado, ya sea seco o mojado. Volvamos a la teja de barro, para ponerles un ejemplo. La teja de barro
puede tener un promedio de absorción de un 30 a un 40% de su peso original. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ya las tejas de barro son sumamente pesadas, hay pesos altísimos por metro cuadrado, pueden llegar a pesar entre 42 hasta 60 kilos por metro cuadrado la teja de barro. Imagínense en el tipo de estructura que ustedes van a tener que tener para soportar este peso. Es muy, muy importante la diferencia de la parte estructural gracias a la no porosidad que tiene. Y pues ustedes cuentan a través de nuestro distribuidor de Hobsa una garantía internacional de 15 años, que es, bueno, ya nosotros tenemos muchísimo más de 20 años en el mercado, como pueden ver, y bueno, con resultados excelentes y nada mejor que un distribuidor con tanta trayectoria como Hobsa para transmitirles a ustedes esa trayectoria, esa garantía, perdón. Continuamos, por favor. Estos son algunos de los proyectos que tenemos. No sé si estoy viendo. Ah, bueno, sí. Esta fotografía, vean qué interesante. Vean qué bien que se ve el techo ya terminado. ¿Por qué? Porque Teja Real tiene todos los accesorios para que se vea total y completamente terminado. Como podemos ver en esta foto, no solamente tenemos los limatones o limatesas, sino que tenemos uniones que son un poquito conflictivas, como esa unión de 3 aguas que tenemos ahí. También tenemos la unión de 4 aguas, todo lo que son los tapones que van en la parte de las limatesas, en las partes de los canales, para evitar el ingreso principalmente de los animales, ¿verdad? Porque como el techo de nosotros es sumamente fresco, pues les gusta bastante. Y bueno, cabe resaltar la importancia de la parte visual, ¿verdad? También, lógicamente, estamos obteniendo un acabado muy bonito, con un producto que es total y completamente ecológico y que cuenta con todos los accesorios. Eso es un detalle muy importante. Ustedes en Hobsa van a conseguir no solamente lo que es la cubierta, sino que también van a tener acceso a todos los accesorios, limatesas, uniones de 3, de 4 aguas y también toda la tornillería necesaria para la instalación. Esa fotografía que ustedes están viendo, por ejemplo, es un proyecto hotelero en una zona costera y bueno, pues definitivamente el acabado es muy bonito. Algo muy importante, para las zonas hoteleras, para lo que son proyectos hoteleros, Teja Real no solamente aporta pues muchísimo valor por el tema de ser un producto total y completamente reciclado, y que pues eso es un plus muy grande para el sector hotelero, sino que también al ser un producto libre de mantenimiento, para ellos es muy valioso, porque acordémonos que en lo que es el sector hotelero, lo que es el mantenimiento es una cosa muy intensiva, tienen que estar constantemente encima de todo el inmueble, dándole mantenimiento en una cosa, en una otra, y pues que puedan olvidarse del techo, realmente es muy bueno. En cuanto a los tipos y modelos de teja, lo que son las tejas, lo que es la forma, pasamos a la próxima lámina. Lo que es teja real, pues de lo que es la forma y el tamaño, sí es solo uno. Tiene un tamaño de 1,04 m por 51 centímetros de alto, de caída y 7 centímetros de alto, con un espesor de 6 milímetros y bueno, una pendiente mínima que recomendamos del 25%. Esto quiere decir que van a necesitar un mínimo de 25 centímetros de altura en la parte trasera del techo por cada metro de caída. Lo que son las carriolas, las necesitamos colocar a 45 centímetros centro a centro. O sea, vamos a hacer una medida del centro de la carriola. Esa es la medida que se necesita. Indiferentemente si ustedes van a utilizar un 2x3, un 3x3, eso no es importante. Lo importante es hacer la medida del centro a centro. Y vamos a terminar con un traslape vertical o digamos longitudinal de caída de 6 centímetros y un traslape horizontal o lateral de 4 centímetros. Como les decía, lo que es la forma sí es igual, lo que sí tenemos es variedad de colores. Hobsa mantiene en inventario los colores tradicionales arcilla y añejada. La añejada lo que tiene es un efecto de teja antigua, como la palabra lo dice, añejada, ¿verdad? Entonces es una combinación de colores un poquito entre el color arcilla y el color café. Pero también se pueden hacer pedidos especiales, como por ejemplo colores café, azul, verde y gris. Y esto que les voy a comentar es sumamente importante, porque a pesar de ser un pedido especial, nosotros como fábrica lo tenemos disponible en inventario, está en stock. Entonces, el tiempo de espera de estos pedidos especiales es sumamente corto. Hablemos que
entre lo que es el envío y todos los trámites que llevan, en menos de una semana va a estar ya disponible en la sucursal. Entonces es bastante rápido, lo cual es sumamente importante, porque si quieren un techo azul no van a tener que esperarse meses mientras se fabrique y demás. No, el material está disponible. Es simplemente un tema de días para que ya esté disponible en la sucursal. Pero recordemos que Hopsa siempre tiene inventario permanente, el color arcilla y el color añejado, obviamente con todos sus accesorios en los colores ya mencionados. Hopsa en este momento tiene algunos descuentos especialísimos en la lámina. Yo diría que lo que tienen que hacer es aprovecharlos definitivamente. Recuerden que ellos los van a atender a través de su teléfono de WhatsApp que están viendo en la pantalla, o también pueden ingresar a la página web. Pero ahorita tienen descuentos especiales en todo lo que son las tejas, los que son las cumbreras, lo que son las piezas de 3 aguas, lo que son las piezas de 4 aguas, y recordemos que también tienen toda la tornillería para la instalación del material. Entonces aprovechemos las promociones especiales de Hopsa. Esas son las tapas que habíamos comentado anteriormente, que van en la parte del canal, y también que van debajo de las cumbreras. Esto es principalmente para evitar la entrada de de diferentes animalitos en el techo, porque bueno, como les decía, como es tan fresco, les gusta muchísimo meterse. Entonces Hopsa tiene todo lo necesario para que su techo esté bien, y con precios especialísimos. Sí, vamos a hacer una primera encuesta para conocer un poquito más acerca de los participantes el día de hoy. Voy a iniciar la votación, les daré un minutito para que por favor la llenen. Queremos saber qué es lo que más le llama la atención de la teja plástica. Aquí tenemos varias opciones y daremos un ratito para que contesten. Perfecto, estamos atentos entonces. Ya tenemos un 60% de las personas votando, así que las últimas personas daremos unos segunditos más. Perfecto, genial. Y vamos a finalizar la misma. Vamos a compartirles los resultados para que puedan ver. Jorge, ¿qué opinas aquí de los resultados? Bueno, realmente, efectivamente, en general, lo que más le atrae a la gente es el bajo mantenimiento del producto, ¿verdad? O sea, Sí. poder tener un producto que usted lo instale y se olvide del techo durante muchísimos años es una cosa increíble, ¿verdad? Tiene muchas ventajas adicionalmente, pero sí es una de las cosas que históricamente más le atrae a la gente, el bajo mantenimiento, ¿verdad? Bueno, seguimos. Vamos a conversar un poquito sobre lo que es la instalación, sobre un techo nuevo. Entonces, si gustan, continuamos con la próxima lámina también. Podemos hacer la instalación sobre cubiertas de madera o metal. Vuelvo a repetirles lo del tema del peso, porque eso es importante, verdaderamente. Ustedes tienen que hacer una estructura que esté diseñada para el peso del material, que es sumamente bajo. ¿Por qué? Porque esto se les va a transferir en un ahorro. No es lo mismo lo que les decía, hacer una estructura para teja de barro que una estructura para el techo de nosotros. Podemos hacerla en madera o en metal, no hay diferencia. Lo importante siempre va a ser la distribución de las carriolas, ¿verdad? Que siempre esté con la medida recomendada, por favor. Las carriolas, como podemos ver en la fotografía, las vamos a colocar cada 45 centímetros, haciendo la medida del centro a centro, sin importar el grosor o tamaño de la carriola, exceptuando la primera, que la vamos a colocar con una medida de 36 centímetros para que quede un sobrevolado de más o menos 10. Esta primera medida, con esta primera medida sí podemos jugar un poquito, ¿verdad? Porque bueno, hay gente que le gusta, tal vez no le va a poner el canal o la canoa, entonces no le dejan tanto sobrevolado, o hay gente que por el contrario le gusta dejarlo todavía un sobrevolado más grande. Entonces podemos jugar un poquito con esta medida, ¿verdad? Ya sea para dejarle más o dejarle menos. Asegurarse de la pendiente.
Es importante lo de la pendiente porque, bueno, como les estábamos diciendo, al ser un techo que es total y completamente funcional, que no requiere absolutamente nada por debajo, sí tiene un requerimiento de pendiente que es del 25%. Como les había dicho, es muy fácil. Estamos hablando que por cada metro de caída que ustedes tienen a lo largo del techo, van a necesitar en la parte más alta o en la parte trasera 25 centímetros de altura por cada metro de caída, que no es una pendiente pues tampoco grandísima. Y bueno, también obviamente esto nos va a permitir lucir el techo en la casa, porque ahí si tenemos un techo tan bonito, la idea es lucirlo, ¿verdad? También. Lo que es el tema de la colocación de las láminas. Para hacer la instalación de las láminas, siempre tratemos de ubicarnos, digamos, viendo el techo de frente para entenderlo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Vamos a colocar las láminas de izquierda a derecha, viendo la caída de frente, ¿verdad? Lo idóneo es siempre terminar la fila completa. ¿Por qué? Porque la alineación del techo no va a ir de manera vertical o longitudinal, sino que la alineación del techo se da por cada una de las filas. Entonces lo importante es que cada una de las filas colocadas horizontalmente esté bien alineada. Y obviamente esto va a generar que la siguiente fila, la siguiente y la siguiente, casi que solas se van alineando, ¿verdad? Pero entonces la colocación es de izquierda a derecha, del canal hacia la cumbrera, terminando siempre la primera fila antes de seguir con la siguiente. Proseguimos, por favor. Lo que es el traslape lateral. Cuando ustedes, yo no sé, bueno, para los que ya lo conocen y los que no, los invito a que vayan a la sucursal de Hopsa para que conozcan el producto. Se van a dar cuenta que el material de nosotros tiene, por decirlo así, un lado derecho e izquierdo, por decirlo de alguna manera, en la que en uno tenemos, termina en curva y el siguiente lado termina en una pestaña. Esta pestaña va a quedar debajo de la curva de la otra lámina, algo similar a esto. Eso es todo el traslape que se necesita para que el techo funcione. Hay mucha gente que cree que es muy poquito y lo que hacen es que toman la curva y la brincan a la siguiente. O sea, están, digamos, traslapando dos curvas, por decirlo de alguna manera. Eso es un error. ¿Por qué? Porque ya la lámina, cuando se pone una sobre la otra, ya hay un abultamiento, ya no está calzando bien. Entonces esto lo que va a generar es que deja espacios, aberturas muy grandes donde podrían existir filtraciones. Entonces, el traslape lateral es suficiente con estos 4 centímetros que están marcados por la aleta de la lámina y la curva de la siguiente. Realmente es un sistema muy efectivo. La siguiente, por favor. Lo que es el traslape vertical, solamente necesitamos 6 centímetros. En lo que son los techos en general, este es el traslape más problemático. ¿Por qué? Porque es en la parte, cuando está lloviendo, dependiendo cómo sopla el viento, pudiese devolver agua por este traslape vertical. Aquí, Teja Real tiene 3 puntos de seguridad. Tiene, bueno, la lámina tiene un nervio, por decirlo así, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Es un poquito difícil de explicarlo con las manos, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible y si no, más adelante lo aclaramos mejor. Entonces, cuando cae una lámina sobre la otra, tenemos la lámina de abajo, que tiene el nervio en esta parte de aquí, la lámina de arriba, que tiene un nervio en la parte de abajo. Entonces esto se cierra, por decirlo de una manera. Y adicionalmente de estos dos nervios, el que tenemos en la parte de abajo de la primera lámina y en la parte de arriba de la segunda lámina, tenemos un traslape de 6 centímetros. Entonces, aunque las inclemencias del tiempo sean tremendas, aunque hayan vientos encontrados, el agua no va a poder pasar por estos 3 puntos de seguridad que tiene Teja Real, porque recordemos que tenemos el nervio de la lámina que está encima, choca el agua, si logra pasar, hay una cámara de 6 centímetros de traslape y si aún sigue insistiendo en empujar, ya se va a topar con el nervio de la parte de abajo, de la lámina de abajo. Entonces ya el agua no se va a brincar todo esto. Por eso es muy importante darle el mínimo de 6 centímetros de traslape en combinación con el 25% de inclinación recomendada para la cubierta. Entonces pueden tener toda la tranquilidad. Utilizamos 2 tipos de tornillo, nada más. Vamos a utilizar un tornillo de 1 pulgada
que puede ser de punta fina si la estructura es de madera o de punta de broca si tenemos una estructura metálica. Este siempre va a ser de 1 pulgada. ¿Dónde vamos a colocar el tornillo de 1 pulgada? Como pueden ver en la fotografía, el tornillo va a estar colocado en la parte plana o valle de la lámina, más o menos calculando el centro del valle y aproximadamente a 1 centímetro del nervio. Pueden ver en la fotografía el nervio que yo les estaba comentando. Donde está ubicado el taladro es la parte de arriba de la lámina, y este es el nervio que yo les estaba comentando en la lámina anterior, que es parte de los 3 puntos de seguridad del traslape vertical. Vamos a colocar un tornillo en cada uno de los valles o partes planas de la lámina. Como les decía, puede ser de punta broca o de punta fina. También vamos a colocar un tornillo en la parte lateral de la lámina, que este tornillo igualmente va a quedar escondido dentro del traslape de los 6 centímetros. ¿Qué es lo que hace este tornillo? Acordémonos de que en esta unión que estamos viendo en la fotografía, donde están las manos del muchacho, van a haber 4 tejas en algunos momentos. Van a ver, eso va a ser, digamos, la intersección de 4 tejas. Entonces, si la parte de abajo no está bien, digamos, no está bien sujeta con la teja de arriba, no está bien sujeta con la de abajo, cuando caen las otras dos, podría existir la posibilidad de que haya un pequeño abultamiento y generar alguna endija que en algún momento pues, podría transferirse en una filtración. Entonces, este tornillo nos va a ayudar a asegurarnos de que el techo esté total y completamente hermético, ¿verdad? Seguimos con la otra. Este tornillo de 1,5 pulgadas, que es el segundo tamaño que yo les había mencionado, lo vamos a utilizar en 2 partes. En la unión de todas las curvas, este tornillo va a estar ubicado en la parte alta o el lomo de la lámina, y solamente va a agarrar lo que son las 2 tejas, ¿verdad? Este tornillo no va a llegar hasta la carriola, solamente va a estar agarrando las 2 láminas. Y también es lo que nos va a ayudar a que este sello en los 3 puntos de seguridad se dé de una manera óptima, ¿verdad? Vamos a ponerlo en todas las curvas, y también nos va a ayudar con la instalación de los accesorios. Continuamos, por favor. Y bueno, lo que habíamos visto al principio, en lo que es la parte de la lima honda, se recomienda dejar los cortes lo más pegados posibles. ¿Para qué? Para que a la hora de que llueve, pues, acordémonos, vamos a explicarlo diferente. Tratemos de dejar los cortes lo más pegado posible, porque acordémonos de que ahí convergen las aguas de las 2 caídas. Entonces hay mucho salpique, mucho movimiento ahí, ¿verdad? Entonces, si el espacio es muy amplio, obviamente pues va a ser mayor y podría salpicar hacia los lados. Entonces tratamos de dejarlo lo más cerrado posible, siempre tomando en cuenta dejar un espacio suficiente para poder retirar, van a meterse hojas ahí y algunas otras cosas, ¿verdad? Para poder darle limpieza a la lima honda, ¿verdad? Seguimos, por favor. Vamos a utilizar, esto es lo que es la colocación de las cumbreras, ¿verdad? Nosotros recomendamos armar las cumbreras en el suelo. No sé, armar tramos de 6 piezas, de 7 piezas. ¿Por qué? Porque en el suelo usted tiene la opción de alinearlo de una mejor manera y simplemente después llegar y colocarlo sobre el techo para que se vea recto, ¿verdad? Esto es una recomendación y bueno, es obviamente algo que nos va a ayudar mucho a hacer una instalación más rápida. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner las piezas en el suelo y les vamos a poner tornillos en 3 puntos, en el centro, como podemos verlo en la fotografía, en el centro y en los 2 costados. Una vez que tenemos ya esta tira, por decirlo así, de 6 o 7 piezas, la subimos al techo y la colocamos en las uniones de las cumbreras, ¿verdad? En la unión que va a quedar. Vamos a colocarle tornillos en las curvas que van a agarrar las cumbreras a las curvas de las tejas. Esto es lo que nos va a dar la sujeción ya directamente de las cumbreras a la cubierta. Sumamente sencillo, pero es la recomendación. Seguimos, por favor. También teja real, por su bajo peso, que esto vea que lo hemos recalcado muchísimo durante la presentación, nos permite hacer instalaciones sobre cubiertas ya existentes. Como por ejemplo, si ustedes tienen una cubierta metálica, pasemos a la siguiente filmina, por favor. Si ustedes tienen una cubierta metálica, simplemente lo que tienen que hacer es hacer una colocación de full ring channel a manera de carriolas
Igualmente vamos a tener la misma distancia de los 45 centímetros centro a centro. Ya digamos en lo que es la instalación sobre la cubierta existente, no necesitamos, como en la instalación sobre la estructura sin cubierta, dejar la primer fila con un poco más de traslape. Ya no necesitamos el sobrevolado. Entonces, a partir de la primera pieza que se pone, todas las medidas van a ser de 45 centímetros centro a centro hasta llegar a la parte de arriba de la cumbrera. Una vez que tenemos el full ring channel instalado, que es un material sumamente delgado y bueno, obviamente lo fabrica y lo distribuye Hobsa, hacemos la colocación de teja real sobre este full ring channel que nos va a funcionar a manera de carriola, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, en muy poco tiempo, una casa, digamos, con un techo normal, rápidamente le pueden hacer la instalación del material. Este trabajo es sumamente rápido. ¿Qué va a pasar en una casa que ya tenía el techo? Bueno, pues van a haber varios cambios. No solamente, empecemos por afuera. ¿Qué va a pasar por afuera? Visualmente es otra casa completamente, lógica, porque el acabado del producto es un acabado muy bonito, muy elegante, es un acabado de teja de barro. Entonces, desde la parte visual, la casa va a mejorar increíblemente, pero no solamente vamos a tener una mejoría desde la parte visual. ¿Qué va a pasar internamente en la casa? Si tenían fugas, se van a eliminar. Recordemos que el producto es un techo 100% funcional. Elimina cualquier fuga que existía previamente. También vamos a tener una reducción importantísima de calor, que eso pues pesa bastante, ¿verdad? Más en Panamá. Y adicionalmente, pues el ruido de la lluvia no lo vamos a volver a escuchar. Entonces, al hacer una instalación sobre una cubierta existente, gracias a su bajo peso, sin pensar tampoco en hacer alguna readecuación estructural por el peso adicional, vamos a tener un cambio visual externo importantísimo y mejorías a lo interno de la casa, desde la parte de filtraciones, posibles filtraciones existentes y obviamente la reducción de temperatura y ruido dentro de la misma. Seguimos, por favor. El tornillo recomendado es este tornillo de media pulgada, que también lo vende Hobsa. Toda la tornillería puede ser galvanizada o inoxidable. Recomendamos poner más o menos cada 50 centímetros los tornillos en el full ring channel, obviamente a ambos lados, en la parte de arriba y la parte de abajo del perfil. Esta está repetida, ya habíamos hablado de las cumbreras, se nos pasó. Vamos a hablar de algunos errores comunes también. Lo que es la parte de los cortes. Cuando tenemos un limatón, bueno, voy a empezar explicándoles que esa foto se ve un poco rara, no es un error, realmente es la parte correcta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recomendamos es instalar el paño, por decirlo así, instalar esa cubierta e ir dejando los sobrantes para hacer un solo corte al final. Entonces vamos a pasar de lo que vemos en la fotografía de abajo a lo que, perdón, de lo que vemos en la fotografía de arriba a lo que vemos en la fotografía de abajo. Recomendamos hacer un solo corte. Obviamente hay que poner una guía de una cuerda, que es lo más sencillo, y hacer un solo corte con la esmeriladora angular. Hay techos que son muy complicados, tal vez por la inclinación, por la altura y por muchos otros factores. Entonces, tal vez llegar e instalar todo el paño y hacer un solo corte puede volverse complicado y hasta peligroso. Y bueno, obviamente pues también va a depender de la agilidad de su techador. Entonces, de igual manera, lo que pueden hacer es, desde el inicio, colocar una guía, que va a ser una cuerda, y ir cortando cada una de las láminas y las van atornillando. Las cuadrillas nuestras propias cuadrillas de instalación, lo que ellos hacen es hacer la marca o el dibujo, la proyección del corte, la colocan en el techo, hacen un dibujo del corte y otra persona la corta y la instalan. Van haciéndolo de una en una, por un tema más, pues, obviamente, de seguridad. Pero ya eso es algo de cada techador, de cómo quiere hacerlo. Lo importante es que el resultado sea lo que estamos viendo en la fotografía de la parte de abajo. Una unión casi perfecta y aún no hemos puesto ni siquiera el limatón. Esto sí es un error muy común. Mucha gente falla el tornillo y lo quita y deja el hueco. O sea, si ustedes dejan un hueco, eso sí es posible que sea una filtración, definitivamente. Ahí tenemos una posibilidad altísima de una filtración y encontrar eso también es complicado porque es algo muy pequeñito, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes por alguna situación
fallaron en el primer hueco, volvieron a fallar en el segundo y ya lo pusieron bien en el tercero. A ese huequito pongámosle algún tipo de material, como por ejemplo Zika o algún producto de Lanco, de los que ofrece Hobsa, pero no dejemos el hueco abierto, porque definitivamente eso en nuestra cubierta y en cualquier otra cubierta va a ser una filtración, ¿verdad? Entonces es importante hacer una reparación, y esto lo mencionamos porque, aunque ustedes no lo crean, es un error muy común, y mucha gente en algo tan pequeñito falla que hace el hueco, lo quita y lo deja, ¿verdad? Entonces eso es una falla muy común. El mal traslape del material. Ustedes, bueno, realmente esto no es un error. Aquí lo que buscamos es tal vez mejorar un poco lo que es la parte visual del techo, ¿verdad? Como pueden ver en la fotografía, que está un poco más alta, si empezamos a instalar las carriolas cada 45 centímetros, la última fila o la última línea de tejas va a tener un poco más de traslape. Entonces, como lo ven en la fotografía, lo que está encerrado en el círculo, la fila anterior se ve como encogida. Esto no, realmente no es un error funcional. El techo va a seguir funcionando perfectamente bien aunque tenga esto, pero tenemos la opción de hacer una corrección desde la parte visual. ¿Cómo vamos a hacer esa corrección desde la parte visual? Bueno, simplemente desde el inicio vamos a hacer algunas marcas en la estructura antes de colocar las corriolas, y si vamos haciendo las marcas de 45 centímetros centro a centro, al llegar a la última nos vamos a dar cuenta que la última fila va a quedar con menos espacio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las carriolas con una pequeña diferencia. Casi siempre lo que hay que bajar es 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces, en vez de colocar las carriolas cada 45 centímetros, igual, centro a centro, vamos a colocarlas cada 44, cada 43,5 centímetros, y esto va a evitar que en la última fila se vea como encogido. Y aquí lo que estamos mejorando es la parte visual. Adicionalmente, nos va a quedar 1 centímetro, 1,5 centímetros más de traslape. Y un detalle muy importante, no es que vamos a colocar una fila más al final, o sea, no estamos gastando más material, vamos a gastar la misma cantidad de filas, la misma cantidad de carriolas, todo igual. Lo que estamos mejorando ya es un poco la parte visual, pero si llegaran a hacer la instalación o ya tienen las carriolas listas, tampoco es que las tienen que mover. Estamos mejorando ya la parte visual, no la parte funcional del material como tal. ¿Ok? Seguimos, por favor. Esto sí es muy importante, porque esto también es un error común que se repite muchísimo. Las láminas, como en la fotografía de arriba, la gente cree que tienen que pegar los dos bordes. Como yo les decía, la lámina de arriba tiene un nervio abajo, la lámina de abajo tiene un nervio que va hacia arriba. Si ustedes hacen esto y dejan los dos nervios pegados, esto es un error terrible, porque estamos quitando el traslape. No puede quedar así. Tiene que existir una distancia de al menos 6 centímetros de traslape vertical. De ahí la importancia que cada una de las carriolas vaya con una separación máxima de 45 centímetros del centro al centro. Pero, como les decía anteriormente, podemos trabajar la parte visual bajando un poquito de eso a los 43,5, los 44. Pero acordémonos siempre, abertura máxima, distancia máxima de separación de carriolas, 45 centímetros de centro a centro. Entonces, las fotografías de arriba son un error terrible, la fotografía de abajo se ve lo correcto. Seguimos, por favor. Bueno, vamos con la encuesta número 2 entonces. Vamos a hacer la segunda encuesta. Un segundito, vamos a darle la encuesta es ¿qué uso de la teja real es de mayor interés? Adelante, adelante. ¿En qué están pensando utilizar este producto en los diferentes proyectos que puedan tener cada uno de los espectadores? Vamos a darle un minutito para que respondan. Muchísimas gracias a todos por su respuesta. Ahora unos 15, 20 segundos más y mostraremos los resultados. Vamos a compartir aquí los resultados. Hay un empate.
Hay un empate. Hay un empate. Efectivamente, tenemos un empate para la casa nueva, para una extensión de la casa, para poner sobre un techo existente. Y bueno, realmente la parte de la remodelación es un tema muy importante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ya tiene la casa con sus años de construida y tal vez en ese momento escogieron una cubierta metálica. Y lógicamente el acabado entre nuestro producto y la cubierta metálica, pues hay una diferencia grande. Entonces mucha gente quiere mejorarlo, pero también por la complejidad de cambiar un techo, la gente, eso es algo que posponen, casi siempre lo posponen y van dejándolo porque ellos piensan, hijo de pucha, es que cambiar mi techo posiblemente involucra que tengo que reforzar la estructura, tengo que quitar el techo, todos estamos viviendo en la casa y eso como que se vuelve muy complicado. Teja Real ofrece la facilidad de instalarlo sobre ese techo, sobre esa cubierta que ya existe. Entonces, para las remodelaciones es algo increíble, fantástico, ¿verdad? Como por los proyectos nuevos también, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunos de los proyectos. Como pueden ver, bueno, Teja Real lo vamos a encontrar desde proyectos residenciales, viviendas habitacionales de un dueño o proyectos también en condominio de muchas casas, ¿verdad? Sigamos pasando, por favor. Esa fotografía es más que todo como para ejemplificar las diferentes zonas donde hemos instalado. Por ejemplo, esta casa está instalada en una zona montañosa, una zona fría, una zona muy lluviosa. Y obviamente el desempeño en material es buenísimo. Y lógicamente la parte visual que sigue siendo muy de las cosas más importantes, ¿verdad? Una casa bonita. Vean qué interesante esta estructura. Esta es una estructura con bambú. Bueno, el bambú pues obviamente es un material sumamente resistente, pero bueno, si le ponen a la atención a la estructura se van a dar cuenta que verdaderamente es una estructura sencilla. Esto es una especie de palenque, por decirlo de alguna manera, bastante grande y todo fabricado en bambú. Entonces vean el acabado por debajo es muy bonito, sumamente elegante y la estructura, les repito, con una fabricación bastante sencilla. ¿Por qué? Porque aquí vuelve a intervenir el tema del peso. 6 kilos por metro liviano, 6 kilos por metro cuadrado, un producto sumamente liviano, indiferentemente si está en seco o en mojado. Y bueno, lógicamente también el hecho de que sea un material total y completamente funcional. Ese proyecto ya debe tener al menos sus, no sé, 12 años o más y sigue estando como el primer día, sin un cielo raso. Esto es un restaurante de unos condominios, de un hotel, perdón. Eso es otro proyecto habitacional. Ese está ubicado a pocos metros de la playa. En la parte de atrás ya tenemos el mar. Y ven que es una casa de un acabado muy bonito también. Esto, por ejemplo, es un proyecto de un condominio que está, este sí está, bueno, a escasos metros de la playa. En esta casa que podemos ver, la que se ve al lado izquierdo de la pantalla, el patio es el mar, literalmente. Esto es un proyecto en condominio donde pueden haber, no sé, unas 80 o 100 casas y bueno, como pueden ver en la fotografía y apreciarlo, todas con teja real, principalmente por su alta resistencia a lo que es el salitre, ¿verdad? Que eso es uno de los grandes problemas de la playa y pues todas sus bondades desde la parte térmica y acústica y de que embellecen los proyectos, ¿verdad? Porque estos son casas de un nivel bastante alto. Esta es otra casa de montaña, muy rústica, que también está pues, bastante bonita, ¿verdad? Un cliente muy inteligente que escogió nuestro producto. Continuamos, por favor. Vean el acabado desde esta fotografía. Esta foto me gusta bastante porque se puede ver la mezcla, digamos, de tonos que da la teja añejada, que es vea que vamos de un café claro, pasamos por arcilla, de un pronto a otro se vuelve a oscurecer, entonces da el acabado que toma la teja de barro después de muchos años, pero la diferencia es que lo tenemos desde el día número 1. Eso es con la teja café. Bueno, ustedes tienen la teja gala, si no me equivoco, que tiene un color muy similar. Vean qué bonito el acabado, eso es una casa de montaña también, y veamos en la parte derecha que la instalación se está haciendo directamente en la estructura, no tiene una segunda cubierta, la cubierta es teja real y en este caso, no sé si lo podrán apreciar lo suficientemente bien, es una estructura de madera. Yo sé que es de madera, pues yo estaba ahí en el proyecto, ¿verdad? Pero veamos que no tiene segunda cubierta y están utilizando madera en este caso.
en una casa montañosa. Esta fotografía que ustedes ven ahí es un condominio, es un proyecto habitacional bastante grande, condominios en dúplex. Bueno, hay una cantidad importantísima. Allá en Panamá ustedes también tienen muchos proyectos de estos. Otra casa en lo que es la zona costera, muy cerca del mar también. Y esta es una casa de montaña, que esa está, bueno, una montaña metida casi en medio de ningún lugar. Y vean qué bonita se ve esa casa con su acabado rústico en troncos y demás, y con tejarreal en el techo, que eso es lo importante, ¿verdad? Este es un hotel que es bastante grande. Esto es parte del Double Tree. Bueno, obviamente de la cadena Hilton. Este hotel no se construyó con tejarreal desde nuevo, sino que hicimos una intervención ya a nivel de remodelación. Para el hotel, voy a contarles muy rápidamente porque esto es algo muy interesante. El hotel tenía problemas seriosísimos, pero muy serios, de filtración, porque ya es un hotel que tenía sus años. Entonces, ellos habían venido manejando el proyecto de cambio de techo. Lógicamente, por todo lo que ya les había explicado, esto es algo que habían venido posponiendo, porque básicamente eso involucraba cerrar la operación del hotel, literalmente, porque ellos estaban hablando de remover la cubierta que tenían que hacer unos arreglos estructurales importantísimos y volver a colocar una cubierta. Y estaban hablando casi de cerrar el hotel por bloques de al menos 30, 40 o 50% o más. Entonces, imagínense lo que es decirle a un hotel que lo tienen que cerrar para hacer un cambio de techo. Eso era una locura. Nos llamaron a nosotros, les hicimos una propuesta en la que involucraba básicamente dejarlo tal y como estaba, sin tener una afectación a la operación del hotel, e hicimos la colocación del material. Entonces, lógicamente, fue un trabajo, bueno, fue un trabajo varios meses porque eran muchos miles de metros, ¿verdad? Pero lo importante es que en ningún momento el hotel tuvo una afectación en su operación. Básicamente nosotros estábamos trabajando por la parte de atrás, los huéspedes ni se daban cuenta que habían trabajos, era un trabajo silencioso, lo único que se oía eran tal vez los taladros funcionando, o la esmeriladora, pero fue un trabajo muy limpio, muy rápido para el tamaño, lógica, comparado con el tamaño del hotel, y que les trajo una solución que les costó, bueno, una cantidad de miles de dólares menor a la que tenían proyectada, ¿verdad? Y sin tener que cerrar, que eso era lo más importante. Este caso es un caso muy recurrente a nivel hotelero, son problemas reales. Entonces, para los que están en el sector, es un buen detalle. Bueno, esto es una mejora, un ranchito muy pequeñito en la parte de atrás de una casa. Eso por el bajo peso, otra vez vuelvo a hablar del peso, que a mí me gusta insistir mucho en eso. Vemos que eso es una estructurita sumamente sencilla, nada complicado. Se hace la instalación de teja real y vean visualmente qué cambio más bonito. O sea, se ve muy bien ese techo. Bueno, eso ya es un ganchito de una piscina, algo un poquito más elaborado, igualmente una estructura sencilla, pero que embellece con mucha facilidad el proyecto. Bueno, ahora sí entramos a la parte de conclusiones y preguntas, por favor. Teja real es una gran alternativa para lo que son los techos, ¿verdad? Y vamos a hablar siempre de que la salinidad no nos afecta, ¿verdad? O sea, ni ningún tipo de corrosión, llámese no solamente salinidad, sino cualquier otro tipo de agente corrosivo, ya sea natural o artificial, como les decía yo, fábricas a nivel industrial o también las fincas de animales que producen mucho amoníaco, no nos afecta, ¿verdad? Número 2, tenemos un acabado muy similar a la teja tradicional de arcilla, ¿verdad? Y, muy importante, no vamos a tener de absorción de agua de cuando llueve. El material se mantiene con un peso definido, no hay ningún problema. Ayuda al medio ambiente ya que su materia prima es de plástico reciclado. Realmente, hoy en día, pues, hay una conciencia, se podría decir, y esto es un tema mundial, donde cada vez más nos preocupamos de qué es lo que está pasando por el medio ambiente. Recordemos que al comprar teja real a través de Hobsa, no solamente estamos ayudando al medio ambiente, sino que estamos comprando un producto de muy alta tecnología para embellecer nuestro proyecto. Recordemos que Hobsa siempre va a tener disponibilidad de inventario en los colores ya mencionados y con la opción de tener acceso a colores especiales en un plazo de tiempo muy, muy corto, ¿verdad? Podemos usarlo en los techos nuevos, en los techos existentes, en ampliaciones, en remodelaciones y en muchas otras cosas más.
la facilidad y la rapidez con la que se instala el material. Las cuadrillas de nosotros pueden instalar, dependiendo del proyecto, porque esto lógicamente va a variar según las condiciones y demás. Hemos llegado a instalar hasta 100 metros diarios, pero fácilmente puede existir, eso va a variar, pueden ser 60 metros, 80 metros diarios, alguna persona sin tanta experiencia, eso va a depender del techador, pero sí es muy rápido y muy fácil de instalar. Se instala sobre techos existentes, no se necesita reforzar la estructura, como lo que estábamos hablando ahora de la última fotografía del hotel. Y hay muchos proyectos en la región de Panamá que han utilizado pues, teja real. Tenemos instalado en Panamá Centro, tenemos instalado en Boquete, en lo que son las zonas costeras, allá por el lado de San Carlos, de Santana, hacia el lado de Bocas del Toro también, que bueno, hay una parte ahí un poco más montañosa y todo eso, ¿verdad? Pero sí tenemos instalado en todo Panamá, que eso es lo importante, y todo que se ha vendido a través de nuestro distribuidor y socio comercial, OPSA también. Seguimos. Bueno, ahora sí entramos a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que excelente capacitación. Bueno, por favor, todos los que quieran cualquier pregunta con confianza, lo escriben en la sección de preguntas y respuestas y daremos espacio para las mismas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. La pregunta el señor González. Voy a instalar paneles solares en el techo. ¿Se puede hacer sobre teja real? Sin ningún problema. Como ustedes vieron al principio, la resistencia del material es altísima. Instalar un panel solar o inclusive paneles de agua, que obviamente que el peso va a ser muy diferente al panel solar, no es ningún problema, se puede instalar. Hay un detalle, sí se recomienda hacer la instalación, digamos, con el apoyo directamente a la estructura del techo, ya sea metálica o de madera. ¿Por qué? Acordémonos de una cosa, todo lo que usted va poniendo sobre la casa, llámese la estructura, llámese el techo y los paneles solares, siempre se van a estar moviendo en diferentes frecuencias o el movimiento va a variar. Entonces, si usted lo instala directamente sobre la teja, que no hay ningún problema, podría ser que con el tiempo los tornillos de sujeción se aflojen. Podría ser. Entonces, la recomendación es que cualquier otra cosa que usted instale sobre la cubierta tenga un anclaje directo a la estructura. Pero si no, lo instala directamente, ¿verdad? Eso es una recomendación. Excelente. Nos pregunta la señora Lemos, ¿todos los accesorios están disponibles en HOPSA, tales como tapones, limas y caballetes? Todos los accesorios están disponibles en HOPSA, tal y como lo acaba de decir. Muy importante, los accesorios van a estar disponibles en el color que usted escoge la teja. Si es color arcilla, pues va a ser el color arcilla. Si hacen un pedido especial, va a venir en azul, por ejemplo, va a venir con todos los accesorios en color azul. Entonces, sí está disponible en HOPSA, todo lo que son caballetes, limaondas y demás. Nos pregunta el señor César, ¿cuánto tiempo de vida tienen estas láminas? La vida útil se estima, bueno, vamos a ponerlo diferente. Según pruebas de laboratorio que hemos hecho, constantemente estamos haciendo pruebas de laboratorio para medir cuánto va a durar el material. Los laboratorios de materiales dicen que el proceso de degradación normal del material podría empezar arriba de los 30 años. Realmente no lo sabemos porque lo más viejo debe tener 23, 24 años y bueno, ahí está, perfectamente, ¿verdad? No le ha pasado absolutamente nada. Entonces, esto realmente es algo que no sabemos todavía qué va a pasar porque los laboratorios dicen que un proceso de degradación podría empezar arriba de los 30 años y tampoco quiere decir de que es que a los 30 años un día ya no sirve, no, quiere decir de que va a empezar a pasarle algo, no se sabe qué, puede ser de que tarde 20 años más o no sabemos, ¿verdad? Pero se estima al menos en 30 años la duración del material, con una garantía de 15 años por escrito. Nos pregunta el señor Domínguez, ¿cuáles son las dimensiones de la teja real? La dimensión lo que es la dimensión tiene una longitud de 104 centímetros, una caída de 51 centímetros y un alto de 7 centímetros. Lo que es el tamaño y la forma no varían, pero sí la disponibilidad de colores. El señor Arquimedes nos pregunta, ¿cuál es el ángulo de inclinación recomendado para este tipo de teja real? Estamos hablando de un 25%. Quiere decir de que por cada metro de caída que usted tiene, va a necesitar 25 centímetros en la parte de atrás que suba. O en grados, estamos hablando de 11, 12 grados de inclinación.
Excelente. Nos hacen otra pregunta sobre paneles solares. Ya respondimos que sí se puede. Nos preguntan cómo se instalaría Bueno, como les panel decía, solar. hay dos maneras de instalarlo. Hay mucha gente que simplemente pone una pieza metálica arriba, una pieza metálica abajo, directamente atornillada sobre el techo y ahí ponen el panel solar o el calentador de agua. Como les decía, todo lo que ustedes van poniendo sobre el techo tiene movimientos diferentes. Entonces, con el tiempo, existe la posibilidad de que estos tornillos o este anclaje empiece a aflojarse. Este tipo de aparatos tienen que estar muy firmes en el techo. La recomendación es siempre tratar de hacer un anclaje directamente a la estructura del techo, sacar, digamos, unas patitas, por decirlo así, y sobre eso colocar un marco, y sobre eso colocar ya sean los paneles solares o los calentadores de agua o aires acondicionados. Esa sería la recomendación, ¿verdad? Para evitar cualquier situación a futuro. Pero, como les digo, mucha gente lo instala directamente sobre el techo, ¿verdad? Simplemente ponen el marco, lo atornillan al techo y listo, ¿verdad? No está mal, podría estar mejor. Nos pregunta la señora Diana. Señor Murillo, usted indicó que no se pinta. ¿Y si lo han pintado, se daña la teja? No, hay mucha gente, bueno, el material dura muchísimos años y después de tal vez 15 años o muchos años de tener el mismo color, hablemos de que su techo es color arcilla tradicional, a los 15 años ya usted definitivamente se aburrió de ver su casa con el mismo color y ya la tendencia es otra y es color café, por dar un ejemplo, sí lo puede pintar. ¿Qué se requiere? Va a requerir una pintura de látex elastomérica. Yo no sé qué marcas manejan ustedes allá, posiblemente Lanco tiene alguna pintura Correcto. de estas, pero sí es importante recordarles algo. Una vez que ustedes pintan el techo, no es que va a ser una pintada para toda la vida, no, ya la pintura, la duración de la pintura es diferente al techo, entonces van a tener que estar pintándolo cada cierto tiempo porque la pintura se desgasta, se lava, se decolora, puede ser que se arranque como en cualquier otra cubierta, pero ya esto es un tema de la pintura, ahí ya van a tener que estarle dando un mantenimiento cada cierta cantidad de tiempo, pero si lo desea pintarle, para contestarle claramente, sí se puede. Nos pregunta el señor Díaz, ¿se puede colocar sobre estructura de fibrocemento? Sí, la fotografía que ustedes vieron, la última fotografía que vieron del hotel, que era como una especie de herradura, había una parte de ese hotel que todo el techo era fibrocemento. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros ahí? Hicimos la instalación bueno, utilizamos todos estos perfiles de Furbin Channel, pero lo que hicimos fue que sobreestructuramos, por decirlo así, una parte vertical que iba atornillada directamente a la estructura del techo para darle mayor seguridad. Y sobre estas piezas que van verticalmente, empezamos a colocar el Furbin Channel, porque obviamente si usted trata de atornillar el Furbin Channel sobre el fibrocemento, pues no va a poder, ¿verdad? Entonces, colocamos esta pieza que iba, digamos, de manera vertical sobre la curva del fibrocemento, con un tornillo que llegaba hasta la carriola, y ya sobre esto colocábamos el full ring channel como lo vimos en las fotografías, cada 45 centímetros. Realmente es un trabajo muy sencillo, pero sí se puede. Nos pregunta el señor Domínguez, ¿este producto es antirresbalante? Bueno, el material por sí solo, como no es poroso, por decirlo así, no tiene rugosidad. Entonces, pues no con cualquier zapato se va a poder subir el techo porque puede ser que se resbale un poquito. Acordémonos que es totalmente liso, no es poroso, ¿verdad? Entonces no hay rugosidad y algo que agarre. Entonces la recomendación es que se suba con algún zapato de trabajo, de suela de hule y siempre caminar por un tema de seguridad, no de resistencia del producto, siempre tratar de caminar sobre la parte plana, ¿verdad? Ojalá no poner el pie sobre la curva porque se puede resbalar, pero ya es un tema de seguridad, ¿verdad? Nos pregunta la señora Flor, ¿por qué no las tenemos que atornillar directamente sobre la cubierta del zinc sin el Furbin Channel? Eso es una muy buena pregunta. Hay dos motivos para eso. El primer motivo, recordemos que Tejarreal es una cubierta total y completamente funcional. Entonces necesitamos alinearla para que funcione como un techo. Si usted lo instala directamente sobre la cubierta de zinc ya existente, con los años las cubiertas van sufriendo deformaciones, usted no va a tener tampoco una guía para poder alinearlo correctamente al techo. Entonces, es posible que usted comprometa, digamos, la parte de funcionalidad del material como cubierta, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Poner la estructura de full ring channel para poder darle alineación correcta al techo y que nos funcione con una segunda cubierta. También, si usted atornilla el techo directamente a esta cubierta, ejemplo que sea metálica, si por A por B usted como no puede darle línea al techo, quedó mal, está haciendo huecos en su techo, ¿verdad? Recuerde, ¿verdad? Cada huequito de esos es una gotera en potencia, ¿verdad? Por no tener una cubierta funcionando correctamente. Imagínense que usted se le mete una gotera y encontrar eso va a ser un mundo. Entonces, siempre sí lo puede atornillar directamente, pero ya, digamos, la funcionalidad como cubierta va a quedar comprometida. Entonces, la recomendación es full ring channel para poder alinearlo correctamente y que funcione como cubierta para que no haya filtraciones, ¿verdad? Perfecto. Nos pregunta el señor Osvaldo, ¿cuál es la forma correcta de limpiar las tejas una vez se ponen oscuras y sucias? Con una hidrolavadora a presión o una escoba y agua. Recordemos que el material, lógicamente, lo que dice Osvaldo es cierto, el material se va a ensuciar de lo que anda en el ambiente, la contaminación, el smog, si está debajo de un árbol, se va llenando de hojas y todo eso. Pero como el material no es poroso, esto sí es importante, la suciedad que ustedes puedan ver sobre el techo es superficial. En el momento que ustedes, no sé, le pasaron una escoba con agua o utilizaron una lavadora de estas a presión, vuelve a quedar como el día número uno. O sea, es total y completamente superficial la suciedad. No está metido dentro de la teja. Pero bueno, sí se ensucia, efectivamente, ¿verdad? Eso sí es cierto. Nos pregunta el señor Alvarado, ¿cuál es la forma de preservación una vez puestas? Imagino el mantenimiento recurrente si hay que darle alguno. No, realmente el mantenimiento del material es cero. Como habíamos hablado, usted se puede estar subiendo al techo constantemente que no se quiebra, lógicamente no requiere ningún tipo de pintura. Se podría decir que el peor de los escenarios es que si en algún momento usted vio tal vez algún área del techo muy sucia por las condiciones que habíamos hablado, que estaba bajo un árbol o cualquiera de estos agentes externos, pues lavarlo. Pero realmente, una vez el producto, cuando usted instala teja real, no necesita darle ningún tipo de mantenimiento. Usted verdaderamente se olvida del techo. Lo único es, si lo vio muy sucio, pues lavarlo un poquito, como cualquier cubierta, ¿verdad? Perfecto. Nos pregunta el señor Madrid, ¿Teja Real también vende flashing para las partes donde sobresalen paredes? Bueno, la cumbrera, perdón, los tapones funcionan en algunos como flashing en algunas partes de las paredes. Pero sí pueden funcionar. Y si no, pues obviamente en Hopsa van a tener toda la parte ya, digamos, a nivel de hojalatería que se necesita, ¿verdad? Así es. Aquí con mucho gusto tenemos flashing siempre disponible en todas nuestras sucursales. Sí, porque esas piezas, muchas piezas son muy particulares. Hay piezas que hay que hacerlas básicamente a medida, ¿verdad? Entonces los accesorios de teja real están diseñados para que funcionen en casi todo el techo, pero hay algunas partes que sí definitivamente van a necesitar la hojalatería que va a estar disponible en Hopsa. Nos pregunta el señor Pérez, ¿cuál es la resistencia a los vientos? Vea, el material de nosotros, bueno, voy a empezar diferente. Se comercializa en Estados Unidos. Uno de los primeros requerimientos era hacerle pruebas en el centro de huracanes en Miami. Después de las pruebas, ellos, bueno, aparte de aprobar el material, lógicamente, ellos estiman que puede resistir vientos de huracanes de categoría 4. Estamos hablando de vientos de más de 200 millas por hora. O sea, nosotros no tenemos nada cercano a eso nunca aquí, ¿verdad? Y, muy importante, las pruebas realizadas fueron con el mismo sistema de instalación que les explicamos anteriormente. Excelente. Nos preguntan, ¿cuál es la máxima distancia que se puede dejar como volado con la teja real? En la primera fila. Sí. Realmente no hay ninguna restricción. Hay gente que ha dejado hasta 20 centímetros por el hecho de que no ponen un canal, ¿verdad? Pero después de ahí, bueno, sí hay que dejar algo para que se atornille, ¿verdad? Pero yo diría que tal vez unos 20 centímetros es un buen máximo. Perfecto. Nos pregunta el señor Reyes, respecto al peso, ¿qué resistencia tiene? Y también qué resistencia tiene a golpes. Vea, con lo que es el tema del peso, no hay que preocuparse.
puede subirse usted con varias personas al techo y si quiere pueden ponerse hasta jugar fútbol en el techo. Bueno, nadie lo va a hacer, ¿verdad? Pero la resistencia al peso es altísima, ¿verdad? Y con respecto a golpes, bueno, vamos a usar un ejemplo muy claro. Si usted tiene una casa en la playa, está debajo de la palmera y se cayó un coco, no le pasa absolutamente nada. Simplemente rodó y cayó al suelo. Entonces la resistencia a golpes es bastante alta, ¿verdad? Excelente. Nos pregunta el señor Norato, ¿este material se cristaliza? Bueno, no, realmente no se cristaliza. Yo imagino que él está hablando ya de una degradación con muchos años, ¿verdad? El material de nosotros como les había explicado anteriormente, se habla de que posiblemente después de los 30 años algo va a pasar y no sabemos qué es. En ese lapso estamos seguros de que no se va a cristalizar y no le va a pasar nada. Y bueno, para eso está respaldado con los 15 años de garantía, ¿verdad? Excelente. Nos pregunta el señor Pérez, ¿la teja añejada se debe mezclar con la plástica real o solo con la añejada se logra la combinación? Solo con la añejada es suficiente. ¿Por qué? Porque en la misma mezcla, digamos, en el mismo mix de la añejada, se los voy a explicar diferente. La producción de la teja añejada es aleatoria. Quiere decir que no hay dos láminas iguales. Entonces vamos de una combinación de láminas que tal vez solo tienen una manchita en una esquina a unas que están un poco más café. Entonces vamos haciendo una mezcla en el techo, nada más tratar de poner tal vez no muchas láminas muy claras juntas, ni muchas láminas muy oscuras juntas, sino que ir mezclando de las más claritas, medio, oscurita, y ahí vamos, y ahí empezamos nuevamente. Pero no se requiere comprar de los dos colores, el mix completo está dentro de la misma añejada. Excelente. Nos pregunta el señor Anthony, ¿todas las tejas llevan el tornillo a los lados en el traslape? Sí, señor, todas y cada una. Vamos a tener ese único tornillo que sujeta la lámina contra la lámina en la parte lateral. Ese puede ser de pulgada y media, porque no va a tocar la carriola, es solamente agarrando la parte lateral de la lámina. Que nos pregunta el señor Serafín, ¿qué sucede si el techo existente tiene menos del 25% de pendiente y se quiere instalar la teja real? Bueno, ya en ese caso no va a haber ningún problema. Eso es una muy buena pregunta también. La recomendación del 25% es pensando en casos extremos, de que vayan a haber lluvias torrenciales con vientos y demás. Entonces ahí estamos seguros de que va a existir cero devolución de agua. Si hay menos del 25% y tenemos una segunda cubierta y lograra filtrarse algo de agua en el techo, no va a ser un chorro, ¿verdad? Sino que van a ser gotas. Va a ser algo mínimo, ¿verdad? Entonces eso cae en la cubierta existente y simplemente se desaparece. No va a ser la cantidad suficiente de agua como para generar una filtración. Entonces, en el caso de la segunda cubierta, no aplica el mínimo del 25%. Perfecto. Nos pregunta la señora Martina, ¿qué producto me recomienda para sellar huecos de tornillos que se puso de más al instalar el techo? Bueno, habíamos hablado de que se puede utilizar algo como Zika o algún producto similar de los que vende Hobsa o de Lanco también. Perfecto. Nos pregunta... Hobsa les va a dar el producto adecuado para eso, no se preocupen. Ellos lo tienen. Nos pregunta el señor Alfredo, ¿qué separación debe tener el furring channel tanto horizontal y verticalmente? Bueno, ahí la separación es solamente verticalmente, porque vamos a hacer una instalación de una línea nada más de manera horizontal. Entonces, la separación es la misma de la recomendada en las carriolas, 45 centímetros del centro a centro del furring channel. Y es solamente la separación va a ser de manera longitudinal o vertical, ¿verdad? Porque vamos a instalar líneas. En esa misma línea, el señor Pernalete nos pregunta, ¿cómo se fija el furring channel si las carriolas no coinciden con las medidas reglamentarias para colocar la teja real? Ok, recordemos que ya ustedes van a hacer la instalación del furring channel sobre la cubierta metálica. Ustedes no van a atornillar ese furring channel directamente a la carriola del primer techo, del techo original, sino que la sujeción del furring channel va a ser sobre el techo, sobre la cubierta, por ejemplo, metálica existente. Entonces, ponemos la pieza de furring channel y vamos a poner el tornillito de media pulgada
sobre, bueno, que va a agarrarse el furring channel y la curva del techo existente. Vamos a poner un tornillo cada medio metro en la parte de arriba del furring channel y en la parte de abajo del furring channel. Entonces, la sujeción y el agarre de esta carriola va a quedar a la cubierta, no a las carriolas de la cubierta original. Excelente. Nos pregunta el señor Rosas, ¿hay en Panamá personal calificado para la instalación de teja real? Hobsa cuenta con sus instaladores, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces Bueno, ellos... nosotros no instalamos, pero conocemos muchas personas que han instalado Exactamente. el producto que con mucho gusto se pudiera recomendar y poner en común. Exactamente. Hobsa les va a ayudar y pues él les va a dar todas las recomendaciones necesarias, definitivamente. Pero ya se ha instalado bastante en Panamá y la verdad es que es bastante. Sí. Así que un techero experimentado no va a tener ni un problema con esto. No, mire, un techero experimentado ve, bueno, cuando ustedes hacen la compra, cuando la gente hace la compra, se les va a dar un manual de instalación y también hay videos de instalación de apoyo. Entonces, mire, cualquier techero experimentado ve los manuales de instalación, ve los videos de instalación y ya es un experto sin haber colocado una sola lámina, ¿verdad? Porque realmente es muy sencillo. Nos pregunta el señor Norato, ¿el costo de las láminas varía según color? El costo estándar es para lo que es las láminas arcilla y café. Los colores especiales, como los que vimos en la fotografía, pueden tener una pequeña variación. Que bueno, ya habría que verlo en su momento. Sí, varía un poquito. Así es. Nos pregunta el señor Nelson, ¿hay alguna recomendación especial para la instalación de tragaluz para que no haya filtración con esta teja? Bueno, nosotros contamos con las láminas translúcidas, que sería la misma forma y el mismo tamaño. La lámina de nosotros no es totalmente transparente, es una lámina que más bien es como blanca, pero comparado con la lámina que es totalmente transparente, deja pasar más o menos como un 85% de la luz. Quiere decir que para un tragaluz es suficiente la cantidad de luz que entra. La diferencia es que no va a poder ver las estrellas de noche, ¿verdad? Pero sí entra una cantidad de luz importantísima. Y Buenísimo, sin, ¿no? exactamente. Y Nos sin ningún pregunta el señor problema de Vergara, filtración. ¿se puede instalar el furring channel en cualquier tipo de techo? Sí se puede instalar en cualquier tipo de techo, en el tanto permita que el tornillo que usted le coloca al furring channel tenga la sujeción adecuada. O sea, si usted lo instala sobre una cubierta metálica, obviamente el agarre del tornillo, de este tornillo pequeñito de media pulgada, va a ser muy bueno. Si tenemos una cubierta de fibrocemento, pues hay que hacerle algunas pequeñas modificaciones porque el tornillo no se va a agarrar al fibrocemento, ¿verdad? Pero casi que se puede instalar sobre cualquier cosa. Inclusive lo hemos instalado sobre esta cubierta, el shingle, que es una cubierta asfáltica, que es plana. Ahí la única diferencia, la única variación es que utilizamos un tornillo diferente, un poquito más largo. Pero básicamente se puede instalar casi sobre cualquier cubierta existente. Excelente. Nos pregunta la señora Flor Amelia, ¿la sección de la teja es hueca o sólida? ¿Esos 6 milímetros de espesor son sólidos? Sólidos, total y completamente sólidos. Si usted agarra y corta una teja en cualquier parte, se va a dar cuenta que es sólido. No hay porosidad. O sea, no va a haber nada más que teja, por decirlo así, material sólido. Nos pregunta la señora Davis, ¿hay algún material especial para cubrir los clavos? Realmente no se necesita cubrir los tornillos, porque de la manera que está diseñado el sistema de instalación, el tornillo que va en la parte de abajo, en el valle, el tornillo de pulgada, por si no lo recuerdan muy bien, va a quedar tapado en el traslape de los 6 centímetros. Tenemos el segundo tornillo, que es el tornillo que va en la parte alta de la curva, la parte alta. No se requiere cubrirlo, ¿por qué? Como la curva es tan alta, ahí sí, en esa parte, casi que aunque quedara el hueco, no se va a meter el agua, porque inmediatamente el agua golpea y chorrea hacia los lados. O sea, no hay tiempo, digamos, de que se estanque, por decirlo de alguna manera. Espero me haya explicado de la manera correcta. Pero no se requiere cubrir el tornillo con ningún tipo de sellador adicional. El único caso que usted necesita utilizar un sellador adicional es si le queda un hueco, como habíamos visto en la lámina anterior. Excelente. Nos pregunta el señor Héctor, ¿la conductividad térmica de 12.49 es en qué unidad? Radius. Perfecto. Nos pregunta la señora María Sara, no entendí muy bien cómo es el desagüe de la lima baja. ¿Nos lo pudiera explicar?
La lima baja es la canoa, digamos, interna, la que va en la unión de las dos caídas. Correcto, Esa es. ¿Perdón? correcto. Ok. Ahí lo que les estábamos diciendo es que tratar de dejar, digamos, cuando se juntan las dos caídas, tratar de dejar un espacio apenas suficiente para que usted pueda meter algo para darle mantenimiento a esa lima baja, ¿verdad? Si lo deja muy separado, podría ser un problema, ¿verdad? Porque acordémonos que ahí el agua cae con cierta fuerza y empieza a chocar, genera un salpique, ¿verdad? Entonces, si hay mucho espacio, podría ser de que en algún momento este salpique pase la lima baja y pudiera meterse al techo. Eso es una posibilidad. ¿Cómo lo evitamos? Tratando de dejar los cortes lo más unidos posible con el espacio necesario apenas para darle limpieza a la lima baja. Que esta lima baja, Hopsa fabrica una que tiene unas aletas laterales de 10 pulgadas que funciona magníficamente ahí en esa parte. Perfecto. El señor Juan nos pregunta, ¿se le puede dar más inclinación a la caída, por ejemplo, para una casa tipo alpina? Sin ningún problema. Nosotros solamente tenemos un mínimo, un requerimiento mínimo del 25%. De ahí para arriba, hemos hecho techos estilo chalets que son con inclinaciones de casi como una pared, ¿verdad? Pero no hay ninguna limitación con respecto a ponerle más inclinación, solamente hay un mínimo. Okay. Nos pregunta el señor Serrano, ¿se recomienda usar teja real en algún rancho con fogón o parrilla? Bueno, sí, no hay ningún problema. El punto de fusión de la lámina está arriba de los 150 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? De que es fuego directo durante un tiempo prolongado. Las parrillas generan calor, ¿verdad? Y además también lo que va a estar es, tal vez casi siempre lo que sale por el techo es una chimenea, ¿verdad? No es que está el fuego expuesto directamente al, al techo, ¿verdad? Pero sí resiste, digamos, el calor que va a generar, el calor normal que genera un fogón o una parrilla, ¿verdad? En el tanto que no sea una exposición directa, ¿verdad? Perfecto. Nos pregunta el señor Nelson, ¿de dónde viene su material reciclado? El material reciclado se recolecta a nivel local. Y como les estaba diciendo, bueno, recolectamos una cantidad de material importante de diferentes tipos, como las tapas, las bolsas, algunos plásticos posagrícolas, otros plásticos posindustriales. Por ejemplo, se recicla muchísimo las cajas que utilizan las refresqueras, estas cajas de transporte, ese tipo de cajas se reutiliza bastante, pero principalmente se adquiere a nivel local y bueno, en algunos momentos también hemos tenido que traer de otras partes. Lo que sí, la parte química, pues sí viene toda de Europa, ¿verdad? Excelente. Nos pregunta el señor Carlos, ¿no vi cómo se instalan los tapones y sellado de parte de las carriolas en el caballete? Los tapones de sellado en las carriolas, en la parte del caballete. Esos tapones se meten entre la cubierta y el caballete. Y lo que se hace es que se coloca un tornillo simplemente para sostenerlo en la parte de arriba, por decirlo de alguna manera. No sé si me expliqué lo suficientemente bien, porque este tapón no lleva ninguna fuerza, solamente para evitar que se vaya a meter algún animalito o alguna cuestión así, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que lo colocamos entre el techo y la cumbrera con un tornillo en el centro. Excelente. Bueno, creo que con esto hemos podido responder la gran mayoría de las preguntas, Jorge. La verdad es que ha sido tremenda capacitación. Agradezco muchísimo tu tiempo y No, conocimiento. con mucho gusto, con mucho gusto. Y acá igualmente en Hopsa estamos a la orden. Este video se está enviando por correo electrónico en el transcurso de la tarde de hoy y también se pondrá en nuestro canal de YouTube, Hopsa Panamá, donde podrán ver todas las capacitaciones y webinars que hemos hecho en el pasado también. Así que los invitamos a visitar. Cualquier pregunta que tengan pueden escribir a nuestros agentes de WhatsApp en pantalla que estarán esperando para guiarlos con más recomendaciones, cotizaciones o compra de este material. Jorge, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó porque realmente valoramos mucho el tiempo que sacaron para esta capacitación. Y bueno, les recuerdo que a través de Hopsa van a tener todo el respaldo de todos los que aquí en Costa Rica, en Teja Real, estamos a disposición de ustedes.
Muchas gracias. Hasta luego Pasen un buen todos. día.